Hola, hola compañeras, nuevamente estamos aquí para iniciar lo que viene siendo las clases o la sesión de este día con lo que viene siendo nuestra materia de didáctica. Estamos analizando la importancia de esta rama o esta área propia de la pedagogía y dedicada precisamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo que se conoce como el arte de enseñar. Nuestra educación tiene dos aspectos muy importantes, por un lado la enseñanza y por otro lado el aprendizaje. La enseñanza que corresponde al maestro y el aprendizaje que corresponde al alumno. Enseñanza es transmitir el conocimiento y aprendizaje es lo que viene siendo obtener o adquirir nuevos conocimientos. De esta manera hemos visto cómo la didáctica se convierte en un instrumento de apoyo, en una herramienta de apoyo, a través de la cual el maestro se ve con la cuestión de tener técnicas, tener métodos, tener recursos didácticos para poder enriquecer lo que viene siendo su clase, hacer de su clase una clase dinámica, evitar que las clases sean monótonas, que sean siempre las mismas, el mismo estilo, la misma forma de dar la clase. De tal manera que el alumno nos pueda encasillar al decir que en términos generales cuáles son nuestras características como profesor. Con eso nuestro solamente se lee, con eso nuestro solamente se dicta, con esto solamente los alumnos se exponen y él nada más nos escucha, etcétera, etcétera. Nuestro siempre nos trae puras copias, nos pide resúmenes, nos pide una opinión, y eso viene siendo todo. Entonces, como puedes ver, es el nuestro encasillado, el nuestro ya bien definido, bien estudiado por los alumnos, que ya de antemano saben qué es lo que esperamos de ese maestro. La ética nos permite conocer una serie de instrumentos, de técnicas, reitero, de métodos, para que de esa manera, según la clase y según el tema, podamos ir cambiando estas técnicas, estos métodos. Podemos ir utilizando recursos o material didáctico que le den enriquecimiento a la clase, que no la hagan monótona, que la hagan dinámica y que por tanto tengamos una rica diversidad o variabilidad en lo que vienen siendo nuestras clases. Estamos viendo también cómo la didáctica, en su ánimo, en su afán de hacer que la educación sea eficiente y que el aprendizaje que se transmite pueda ser eficiente y a pesar de que se recibe pueda ser eficiente, de manera que el alumno pueda aprender y pueda tener el conocimiento dentro de lo que viene siendo sus habilidades. Vamos a ver el día de hoy los enfoques teóricos de la didáctica. Hemos visto su evolución, cómo a través del tiempo ha ido evolucionando, se ha ido transformando, se ha ido modificando en ese afán, en ese interés de hacer que esta materia, que esta rama de la pedagogía se convierta en algo realmente práctico, pero más que práctico, en un instrumento, un medio que permita, por tanto, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que auxilie al maestro en su afán de transmitir conocimiento, y ayude al alumno o al educando en su afán de adquirir y asimilar lo que viene siendo el conocimiento. Vamos a ver, pues, por tanto, el día de hoy, los famosos enfoques teóricos de la didáctica. ¿Qué entendemos por los enfoques teóricos de la didáctica? Teóricamente la didáctica o el arte de enseñar lo podemos centrar en cuatro corrientes que centran, perdón por la redundancia, la enseñanza en algunos aspectos de la educación. Vamos a ver el día de hoy los temas relacionados en dónde o cómo podemos mejorar la educación. Cómo hacer que la educación tenga resultados positivos, sea por tanto eficiente. Teóricamente hay cuatro corrientes que tratan de establecer cuál es la clave o el elemento o la parte importante para hacer que el conocimiento, o mejor dicho, la enseñanza pueda ser eficiente. Vamos a ver cómo algunos consideran que la clave, pues está en lo que viene siendo el educador. Es el maestro, por tanto, el centro del conocimiento, como lo vimos en clase anterior, quien se convierte en el elemento importante para que la educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficiente. Sin embargo, vamos a ver que no todos coinciden y vamos a ver que otros más bien es el material didáctico. Es el material de apoyo o el recurso didáctico que utiliza el maestro, lo que va a permitir realmente que el alumno pueda aprender independientemente de la capacidad o habilidades del maestro.
Partimos de la base, como lo hemos dicho siempre, de que de acuerdo con la psicología tenemos alumnos auditivos, alumnos visuales y alumnos kinésicos o kinestésicos. De tal suerte que entonces la clave no está tanto en el maestro, sino está en el material didáctico que utilizamos, que permita que el visual pueda entender, el kinestésico pueda aprender y el auditivo pueda también aprender. Por tanto, la clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, teóricamente para esta tendencia, viene siendo los recursos didácticos, el material didáctico con que se va a trabajar. Pero también existe quienes piensan que más que el aprendizaje es entender el aprendizaje y poder ser críticos, analíticos, ¿sí? Reflexivos sobre lo que estamos aprendiendo. De manera que con este antecedente podamos crear nuevos conocimientos, nuevas ideas. Entonces vemos cómo hay otro enfoque que sostiene que realmente el punto clave de la educación no es tanto el repetir lo ya aprendido, el repetir lo ya descubierto, lo ya señalar, sino que en base a estos conocimientos podamos dar nuevos conocimientos. Y hacer, por tanto, que la educación no sea un proceso de repetir términos, repetir definiciones, repetir fechas, acontecimientos o sucesos, sino en base a ese conocimiento, ese primer conocimiento ya dado, ya establecido, ya determinado, se creen nuevos conocimientos, nuevas ideas y hacer que de esto la educación tenga un atractivo extra hacia el educante. Sin embargo, hay también otras corrientes u otros pensamientos que afirman que realmente la clave de la enseñanza está en el educante. Es el alumno debemos centrar toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, para que en base a sus características, a sus cualidades, podamos dar métodos ad hoc, métodos adecuados, métodos apropiados a los educandos, de tal manera que entonces el educando pueda adquirir conocimiento fácilmente, no le cueste trabajo y en consecuencia pueda llevar y asimilar lo que viene siendo la transmisión del conocimiento. De esta manera, como podemos ver, existen 4 enfoques teóricos sobre la manera en cómo debe de manejarse la enseñanza dependiendo de sus elementos. Los enfoques teóricos de la administración, de la didáctica, perdón, teóricamente la didáctica o el arte de enseñar lo podemos centrar en 4 corrientes que centran la enseñanza en algunos aspectos de educación como son el educador, tendencia que afirma la llamada escuela tradicional o también llamada escuela bancaria. Es el maestro, es el profesor, la clave, el elemento básico para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz, para que la enseñanza pueda tener los resultados que se pretenden, que pueda ser aprendida, pueda ser llevada y pueda ser entendida por el educando. Es el educador, es el maestro, la clave, el elemento fundamental para que eso pueda llevarse a cabo, para que eso pueda darse. Sin embargo, hay quienes sostienen que no es el educador, más bien es el material didáctico, el recurso didáctico que se emplee, que se utilice para que esa edad el alumno pueda mejor aprender. No es el maestro, son los instrumentos de trabajo que utilice el profesor que le permitan al alumno poder aprender. Eso se conoce como la escuela de la tecnología educativa. No es tanto el maestro, no es tanto el alumno, no es tanto el material, no es tanto el contenido, sino el instrumento, el material, el medio a través del cual se proporciona para que el maestro transmita su conocimiento y el alumno, por tanto, pueda adquirir el conocimiento. Si le damos las tecnologías que implican audio, que implican visión y que implican, obviamente, aspectos kinestésicos, entonces comprenderemos o entenderemos que es ahí, en este instrumento, en esta nueva tecnología, con sus diversas invenciones y actividades, cómo el alumno mejor va a aprender, cómo se va a aceitar el conocimiento, tanto transmitido por parte del educador como adquirido por parte de los educantes. A esta tendencia teórica que sostiene que la clave no está ni en el educador ni en el educando, sino que está en lo que es el material o los recursos didácticos, se le conoce como la Escuela de Tecnología Educativa.
un enfoque más, el de la llamada escuela crítica, en donde hace alusión que lo que debemos de tomar en cuenta no es tanto la repetición o el aprendizaje repetitivo de teoremas, principios, conceptos, definiciones, fórmulas, hechos, fechas, acontecimientos que se dieron o que se han dado o que se han realizado, sino que la clave está en poder fomentar, en poder generar la creatividad, el ingenio del educando, de tal manera que con ese ingenio o esa creatividad el educando pueda apreciar el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo innovador, algo nuevo, algo que va a permitir desarrollar sus habilidades, sus aptitudes, sus capacidades, para poder en consecuencia mejorar el conocimiento, porque en este caso el alumno no solamente recibe, sino el alumno también inventa. El alumno no solamente es un papel pasivo, sino que inclusive innova, crea por tanto algunos aspectos que permitan su libre desarrollo dentro de lo que viene siendo su entorno. Entonces ahí tenemos la escuela crítica, donde la clave del conocimiento está en el ingenio o creatividad del educador, del educando, perdón, del alumno. Tenemos por último el de la escuela nueva, o también llamada escuela dinámica, en donde sostiene como hasta la fecha y desde la edad moderna, como vimos en clase anterior, desde el siglo XVIII hasta la fecha, que la clave del proceso de enseñanza es justamente a quien se debe transmitir el conocimiento, no tanto a quien lo va a transmitir, sino a quien lo va a recibir. Y es precisamente ahí en donde se encuentra la clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Centrar todos nuestros proyectores, todas nuestras baterías en torno al conocimiento de las características, cualidades, virtudes, defectos que va a tener el educador, el educante, para que de esa manera poder transmitir un conocimiento quizás incluso hasta de carácter personalista, y de esta manera poder enfocar nuestras baterías para hacer o convertir que la educación se convierta en un instrumento eficiente. Al centrar todo en el educando, en el alumno, entonces hablamos de otra corriente o de otro concepto teórico que viene siendo la llamada escuela nueva, otra llamada la escuela dinámica. Resumiendo, por tanto, ¿cómo podemos hacer que la educación sea eficiente? ¿En dónde está la clave para que la educación que se transmite y por un lado y por otro lado se adquiere pueda tener los resultados óptimos, en el sentido de que el maestro pueda facilitar el conocimiento y el alumno lo pueda aprender sin ningún problema? Para algunos la clave como lo vimos en la famosa escuela tradicional o escuela bancaria, está en el educador. Lo contrario a ello viene siendo la escuela nueva o la escuela dinámica, en donde la clave está o debe centrarse únicamente en el educando, en el alumno, que es la parte más importante, la parte que supone va a la escuela para adquirir, a que se han transmitido los conocimientos que se han dado a través del tiempo. La otra, la que sostiene que la llamada educación tecnológica, afirma categórica que la clave del proceso de enseñanza-aprendizaje está justamente en el material didáctico, en el recurso didáctico. Entre mejores materiales didácticos podamos obtener o brindar al alumno, entre mejores instrumentos de apoyo que tengamos los maestros, pues supone que entonces el aprendizaje será mucho más eficiente. Es decir, la clave de la enseñanza está en transmitir los conocimientos. Y para tal efecto, la clave se encuentra en el educante, en el alumno. Como hasta la fecha y desde la edad del siglo XVIII se sigue manejando, centremos pues nuestra atención en el educando. Centremos por tanto y concentremos toda nuestra visión en el educando, para que en base a sus características, en base a sus aspectos generales, podamos impartir educación que permita, por tanto, el verdadero aprendizaje y el desarrollo de lo que viene siendo la educación. ¿Sí? Vamos a desglosar estos cuatro enfoques. Algunos ya los hemos manejado, ya los hemos citado, mencionado. Otros nada más los hemos hecho como referencia.
Vamos a tomarlos en cuenta desglosados para entender mucho mejor los conceptos bajo los cuales la didáctica dentro de estas corrientes teóricas, al menos teóricamente nos dicen dónde está la clave o cuál es el elemento importante que tenemos que visualizar para hacer que el proceso enseñanza-aprendizaje o educación sea eficiente. Empezamos con la llamada escuela tradicional o bancaria. Según esta tendencia teórica, la clave de la enseñanza la constituye el maestro. El elemento básico de la enseñanza, a virtud de podemos de partir, es el maestro. Pues el maestro es el sujeto activo y el educando viene siendo el sujeto pasivo. Quien transmite el conocimiento, que da conocimiento, viene siendo el maestro. Y el alumno debe convertirse en un receptor que escucha, que oye y que debe de aprender. Por lo tanto, a través de esta fórmula, maestro transmite, alumno adquiere, se facilita la clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. El educador como el transmisor del conocimiento, como el poseedor, vamos a decirle inclusive el propietario del conocimiento, nos lo lega, nos lo transmite, nos lo hereda, y de esa manera nosotros podamos ya tener todo desglosado, deducido, para aprender ese nuevo conocimiento. La escuela tradicional o bancaria, uno de sus puntos es que la clave de la enseñanza la constituye el maestro. Enfoquemos por tanto nuestras baterías hacia el maestro, sus características, sus cualidades, sus virtudes, o bien los defectos que puede tener el maestro. El maestro se convierte o viene siendo el sujeto activo, es decir, el que está transmitiendo conocimiento, el que habla y demás cuestiones. Dejando de ser el sujeto pasivo, el que recibe, el que se convierte en receptor del conocimiento y que de tanto que se repite, pues lo va aprendiendo. Otro postulado de esta escuela es que impera el aprendizaje receptivo y memorístico, donde el profesor enseña o transmite una cierta temática ya elaborada y procesada. El alumno simplemente la recibe, la absorbe, la memoriza a través de exponerse de forma repetida. La clave, por tanto, está en que el maestro desglose, detalle, de la clase en sus aspectos más importantes. De esa el profesor elabora su material, trata de hacerlo accesible al alumno, para que el alumno en consecuencia pueda recibir, pueda absorber ese conocimiento simplificado, enriquecedor, y por tanto lo pueda memorizar a través de exponerse de manera o de forma repetida. Por tanto, bajo esta fórmula o bajo esta situación donde el maestro prepara, elabora y presenta el material y el alumno la recibe y la ve de diversas maneras, se convierte el aprendizaje o el aprendizaje se predomina lo que viene siendo el aprendizaje receptivo y memorístico, compañeros. ¿Sí? Otro aspecto más de este enfoque teórico de la didáctica y de la enseñanza es que la única tarea, el único finalidad o el único objetivo que tiene el educador, o el educando mejor dicho, es que debe de hacer el alumno para aprender es escuchar y obedecer y absorber, perdón, la información que le proporciona el maestro. Por tanto, el maestro al preparar su material y tener listo su material, el alumno para aprender, lo único que debe de hacer, o la única actitud o funcionalidad que debe de hacer es escuchar, es absorber la información que le proporciona el maestro y de esa manera ya conocimiento digerido en términos asequibles, el alumno por tanto lo pueda absorber. Más que aprender, aquí hablamos de absorber, de succionar, de obtener esa información que el maestro nos da en sus puntos neurálgicos, en sus puntos más importantes, lo que viene siendo cada uno de los temas, cada uno de los conceptos que se van dando o que se van llevando a cabo dentro de lo que viene siendo la enseñanza-aprendizaje. Un aspecto muy importante de esta escuela, de esta tendencia,
es que a través de este tipo de aprendizaje, en realidad el alumno no realiza prácticamente ningún esfuerzo cognitivo. Es decir, el alumno limita su esfuerzo cognitivo, su esfuerzo de aprendizaje, y lo limita a memorizar, a retener la información que le han proporcionado. Es decir, el aprendizaje receptivo no se centra tanto en que el alumno relacione conceptos previos o extraiga conclusiones propias, sino más bien en que reciba y recuerde la información tal y como se le presenta. En su punto más extremo, más radical de este enfoque teórico de la educación, es repetir literalmente, textualmente, con puntos, comas, acentos, errores y vallas, la definición o el concepto que el maestro da. Es decir, ya cuando esta escuela llega a su punto álgido, a su punto máximo, a su máxima expresión, hace que entonces el alumno se convierta en un receptor que permita en consecuencia que el alumno reciba el conocimiento y el alumno de forma literal, de forma textual, con puntos, comas, acentos y demás signos, lo repita, lo diga literalmente, tal vez sin comprender. Al final lo importante no es que lo comprenda, al final simplemente es que lo repita. Sin lugar a dudas, esta escuela, pues la escuela tradicional siempre se ha manejado, se le ha satanizado, se le ha crucificado, se le ha señalado como la culpable de la enseñanza. Pues convierte al alumno en un simple receptor, en una simple máquina que solo lo que tiene que hacer es recibir el conocimiento, repetirlo sin importar si lo entiende o no lo entiende. Lo importante es que lo repita literalmente. Ese es el radicalismo o el extremismo o el punto extremo radical de lo que venía siendo esta escuela. Que la única clave es justamente que el alumno o el sujeto pasivo lo absorba. Y reitero, en su punto más extremo de esta escuela, es que lo repita literalmente, con puntos y comas tal como dijo el maestro, o tal como aparece en los libros. Es solo que este aspecto último de esta escuela, pues sí, simplemente es el más malo, el más negativo que podemos sostener. La verdad, yo soy afecto a esta corriente, pero no en el sentido radical como lo acabamos de ver, de que el alumno esté obligado a aprenderse literalmente la definición del maestro o del libro. Soy afecto a que la memoria es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que un alumno pueda lograr nuevos conocimientos, es lo que tiene elementos anteriores que le permiten, por tanto, manejar nuevas innovaciones, nuevas creatividades sobre lo ya creado o sobre lo ya inventado. Es decir, para que se haya inventado el celular, es porque de alguna manera nos sirvió la telefonía mecánica. La telefonía de esa de tener un disco y a través del disco ir marcando los números e ir por tanto llevando a cabo esta numeración. Fue esta técnica, esta tecnología rudimentaria, si usted quiere, anticuada, lo que permitió que se pudiera mejorar el conocimiento de los celulares, su manejo, su tecnología, su utilización. Gracias a la máquina de escribir que tenía teclas y a través de las teclas íbamos puchando, íbamos marcando, se iban escribiendo las letras, sirvió de base, sirvió de elemento para que la computadora que maneja que maneja el mismo teclado, claro, con algunas innovaciones, pero que al final tiene la misma función que tenía la máquina de escribir, se pudiera lograr esta nueva tecnología. Para que haya, por tanto, nuevos conocimientos, se requiere tener adquiridos y comprendidos los anteriores. Para que en base a los anteriores, como lo representa el aprendizaje significativo, podamos crear, podamos establecer nuevos conocimientos, nuevas ideas. Todo lo que hasta la fecha se ha descubierto o se ha dado y que lo aprendemos en una escuela y lo debemos de retener, va a constituir la esencia, la base, para que se puedan crear nuevos principios, nuevos postulados,
nuevas teorías e incluso nuevas leyes que pretendan o que expliquen mucho mejor pues todo lo que significa el conocimiento, que significa la ciencia. Hay que manejar no una memoria robótica o una memoria bancaria como lo manejan los críticos de esta tendencia. Hay que hacer que el alumno maneje su memoria, pero su memoria dinámica, su memoria activa y no su memoria estática, robótica, mecánica, donde el alumno, aún sin comprender, lo importante es que lo repita. Y entre mejor lo repita con comas y con puntos, mucho mejor es aprendizaje. No, esa memoria, ese aprendizaje, obviamente son malos, no sirven, no ayudan. Empeoran el proceso de enseñanza-aprendizaje y retienen la capacidad, la idea del alumno, del educando, para poder mejorar los conocimientos, para poder establecer nuevos postulados, nuevas teorías y nuevas leyes. Mucho es lo que se discute, se debate y es justamente esto nuestra profesión. Como lo he dicho y lo repito una y mil veces. Estamos dentro del área de las ciencias sociales, dentro del área de las ciencias humanísticas, donde a diferencia de las ciencias exactas como las matemáticas, no nos vamos a poner de acuerdo. No vamos a coincidir todos en la misma forma de pensamiento o de idea. Y esa diversidad y esta oposición de ideas es lo que va a enriquecer lo que son nuestras materias. Porque habiendo tantos diferentes puntos de vista y enfoques, podemos ampliar nuestro criterio de cómo se ven las cosas o cómo se fijan las cosas. Y en consecuencia, tratar de tener argumentos sólidos, convincentes, más que enojarnos, más que señalar con el coraje o con el hígado, más que con la pasión, que nuestros contrincantes son mentirosos, son habladores, que no saben lo que dicen, que están equivocados, porque ellos también van a decir de nosotros lo mismo. Sino que al tener argumentos sólidos y concretos, argumentos convincentes, claros y congruentes, pues nuestras contrapartes quedan sin argumentos, sin base para poder sostener que nuestros puntos de vista son ilógicos, son absurdos o no tienen ninguna razón de ser o simplemente no están acordes a lo que viene siendo la realidad. Tenemos por tanto posturas diferentes incluso dentro del mismo enfoque de la escuela tradicional o bancaria. El radical, el extremista, que postula una memoria mecánica, y vamos a decir, el liberal, que postula una memoria dinámica. Pues no podemos concebir el aprendizaje sin tener un antecedente. No podemos innovar o crear sin tomar en cuenta lo que ya se descubrió, para que en base a esos descubrimientos o eso ya reconocido o aceptado, se pueda generar y se pueda crear lo que viene siendo un nuevo conocimiento, un nuevo aspecto. El otro enfoque que tenemos es la llamada Escuela de la Tecnología Educativa. Esa tendencia, más que centrarla en el maestro o centrarla en el educando, educador, perdón, en el educando, en los alumnos, la clave no está tanto en el maestro, no está tanto en el contenido, no está tanto en el alumno, sino en el medio, en el instrumento que se utiliza para que el alumno transmita el conocimiento, perdón, el maestro transmite el conocimiento y el alumno adquiere ese conocimiento. Es el material, es el recurso didáctico y concretamente de forma más específica las nuevas tecnologías, las famosas TICs, las que van a facilitar el aprendizaje. Porque la computadora va a tener todo, va a tener un aspecto visual, imágenes, creatividad para que el alumno lo pueda mejor entender en el caso de los visuales. Va a ser auditivo con sus sonidos, con sus explicaciones, para que el alumno auditivo también lo pueda mucho mejor entender. Y de alguna manera va a tener aspectos kinestésicos a través de las imágenes, a través de las proyecciones de las películas, que el alumno kinestésico pueda mejor aprender esta situación. Entonces, por esta tendencia
La clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, la clave de la adquisición de conocimientos, no es tanto el maestro, no es tanto tampoco el contenido, sino el instrumento, el medio a través del cual nos vamos a valer para poder transmitir dicho conocimiento. Manejémoslo a través de los pizarrones. Sabemos que el pizarrón ha sido un instrumento útil, instrumento básico para poder transmitir el conocimiento. Tenemos originalmente la famosa pizarra o el pizarrón de Gis, en donde el maestro anotaba y ponía sus cuadros sinópticos, sus definiciones, sus fechas, sus datos, que de alguna manera, al poner las palabras claves o los cuadros sinópticos, el alumno podía entender ese mensaje. Hoy esta técnica o este instrumento ha sido superado a través del famoso pintarrón, o el pizarrón blanco, o el pizarrón de plumones, donde incluso la combinación de los colores del plumón rojo, negro, azul, verde, etcétera, haciendo la combinación sobre los conceptos más importantes o más relevantes con un color y los dos menos relevantes con un color menos fuerte, permite por tanto ayudar al conocimiento al hacer que el pizarrón con colores, con plumones, pueda mejor transmitir el conocimiento. De esa manera, el pizarrón blanco, con su tecnología, vamos a llamarle así, de poder manejar plumones de color, de poder inclusive colorear o iluminar alguna imagen, alguna gráfica, algún cuadro que el maestro represente, pues hace la clase más viva, más intensa, más atractiva. A diferencia del pizarrón que se utilizaba los gistes blancos, que sí había de colores, pero las tonalidades en un pizarrón no eran las mismas que en un pizarrón blanco. Entonces, como puedes ver, hay una enorme diferencia entre un pizarrón blanco y un pizarrón de gis. Y ahora lo que se maneja y lo que se dice que a futuro va a ser es el famoso pizarrón electrónico. Una especie de laptop que estará a disposición del maestro y del alumno, en donde la imagen, el sonido y todo lo que implica una laptop o una computadora haga del proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico, más útil, más práctico, más significativo para que el alumno lo pueda mejor entender y lo pueda mejor aprender. Mediante videos, artículos, reportajes, que inmediatamente pueda conectarse por internet y pueda traer la noticia que quiere explicar el maestro de lo que pasó el día de ayer o lo que está sucediendo en otros lugares, en otros países. Por ejemplo, ahorita la cumbre mundial que está dando sobre la cuestión del cambio climático. Entonces, al tener un pizarrón donde podemos ver imágenes, podemos escuchar sonidos, podemos ver videos, podemos ver artículos, ahí se encuentra la clave. Ahí está el meollo, la esencia del problema de la enseñanza. Ya no es tanto el maestro, ya no es tanto el contenido, sino el medio a través del cual estamos transmitiendo el conocimiento. Para hacerlo de esta manera atractivo, para hacerlo de esta manera visual, auditivo y tangible, y los alumnos por tanto puedan tener mejor un conocimiento. Es la técnica, es el instrumento, es la tecnología, la clave para que el proceso de enseñanza-aprendizaje o la educación tenga los resultados que se quieren o que se pretenden. La pedagogía tecnológica en el momento actual exige que las técnicas pedagógicas se fundamenten en conocimiento científico. El objetivo de esta pedagogía es aprendizaje de los estudiantes apoyado en las didácticas y en las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, compañeros, o las TICs. Para este concepto o esta visión, la tecnología educativa debe ser una forma de humanismo, superando la clásica oposición entre valores tecnológicos y humanistas. Hacer que la tecnología no se vea como un aspecto eminentemente robótico, eminentemente mecánico, sin ningún tinte humanista o ningún tinte humanitario.
sino que ahora con la tecnología se le dé esa visión humanitaria, esa visión no mecánica, no robótica de lo que viene siendo el instrumento. Y es justamente estos instrumentos los que permiten y facilitan el proceso de enseñanza. Quedará por tanto en el maestro crear el material o utilizar el material adecuado para poderlo exponer a través de estos instrumentos, estas tecnologías, que con todo lo que implica sonido, luz, tonalidades, videos, pueda ser atractiva la enseñanza y por tanto el alumno lo pueda aprender mucho mejor. Recientemente la exposición, o como se dice de forma satírica, la verborrea del maestro, que pudiera llegar a aburrir, a cansar al alumno, pudiera por tanto ser sustituida por la imagen, el sonido, los colores, las tonalidades, etcétera, etcétera. De esta manera es el instrumento, es el medio y no los elementos educador o educando o el contenido los que van a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología educativa debe compaginar la teoría y la práctica, interesándose por lo aplicable y la resolución de problemas, pero con con sólidas fundamentaciones conceptuales. Es decir, esa nueva tendencia o este enfoque teórico de la didáctica para hacerla comprensible, para hacerla entendible por parte del educando, debe de compaginar tanto la teoría como la práctica, interesándose por lo aplicable y la resolución de problemas, pero con sólidas fundamentaciones conceptuales. Pero no solamente sostiene estos puntos de vista, sino también nos tiene otro. La tecnología educativa debe ser un cauce para la creatividad, sin dejar de ser críticos con los medios y sus repercusiones sociales. Es decir, dadas las ventajas, los beneficios que ofrece la tecnología, lo que ofrece la computación y todo lo que implica este tipo de TICs, no obstante debe limitarse, como lo hemos dicho, a repetir los conceptos, lo ya creado, lo ya demostrado, las fórmulas. Se puede ser un cauce o un medio, un instrumento al mismo tiempo para impulsar la creatividad, para desarrollar la imaginación del educando, su innovación, su creatividad y por tanto poder hacer la educación un aspecto más innovador, un aspecto más crítico de lo que debe ser la enseñanza. Y como lo he dicho, no solamente limitarse a la repetición de fórmulas, de conceptos, de definiciones, que a veces se repiten o se dicen, pero sin entenderlo, sin comprenderlos debidamente. Es ahí en donde la memoria mecánica pues simplemente pierde su razón de ser y deja de tener pues el valor que debe de llevar a cabo dentro de lo que es la enseñanza, dentro de lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. La tecnología educativa estudia las estrategias de enseñanza de carácter multimedia, integrando las viejas y las nuevas tecnologías. Es justamente esta interrelación o esta interacción entre las tecnologías lo va a permitir establecer nuevas estrategias de enseñanza, lo que va a permitir que el maestro en su manejo, en su aplicación, en su conocimiento, pueda por tanto que el alumno se le facilite todo esto. Sobre dudas, no hay ningún problema en este sentido, lo que sí, una observación. Si bien es cierto, la tecnología educativa tiene muchos beneficios, tiene grandes ventajas en cuanto al material, en cuanto a la facilidad de poder transmitir el conocimiento y hacerlo más entendible con imágenes, con reportajes, con artículos, con programas que usted quiera ver. Tiene también algunos defectos que quizás no hemos puesto y no hemos reparado en este sentido. Uno de ellos es el siguiente. Con el manejo de las tecnologías podemos tener cuantas imágenes querramos. Si queremos la imagen de un sol, pues tenemos diversos tipos de imágenes o de una estrella que representen una estrella de todos los ámbitos, colores, ángulos que se puedan apreciar.
Y queda a criterio, por tanto, del educando escoger entre esas 10, 20, 40, 50 tipos de estrellas, cuál es la mejor para que complemente su exposición y pueda enriquecer su clase. En ese sentido, creemos que no hay ningún problema. Pero entonces, hemos pedido que el alumno la dibuje y hemos hecho que el alumno quede dependiendo de la tecnología para poder graficar, para poder dibujar, para poder simbolizar algún concepto. Porque el alumno ha perdido esa habilidad, esa capacidad, diríamos, esa competencia de dibujar, de hacer dibujos, de hacer imágenes en donde su imaginación fluya, de hacer estrellas en donde su imaginación fluya, haciendo una estrella atractiva. Después de todo, la tecnología le facilita ese trabajo. En clases el alumno ya difícilmente dibuja, de hecho ya no sabe dibujar, no sabe hacer cuadros del propio hombre, de la propia cara, porque le salen viscos, le salen, es decir, no tiene la dimensión de cómo hacerlo. Sin ofender y sin mal hablar, sino una forma de expresarlo, de decirlo, es que muchas veces los dibujos parecen los dibujos del hombre primitivo, con sus pinturas rupestres que representaba en las cuevas. Porque hemos llegado a ese nivel, porque nos hemos hecho dependientes al 100% de la tecnología. Porque todo en la tecnología se nos facilita, pero tenemos que poner un límite. Podemos que hacer que el hombre no dependa tanto de la máquina. Si bien es parte fundamental, hacer que todo se base en la computación, olvídate. Ahora, pensemos también en la ortografía. Ya imprimimos un documento, tiene algunos errores o fallas, pues ahí sale. Ya muchos, si de por sí en mis tiempos, muchos teníamos escritura horrible que apenas se entendía, ahora nos hemos acostumbrado tanto a la máquina que ahora querer escribir, pues se nos dificulta más que querer dibujar. En fin, jóvenes, ahí tenemos algunas cualidades, no descarto, benéficas, provechosas, interesantes para la enseñanza. Pero también tenemos cualidades o aspectos que no ayudarían o no permitirían esa situación de desarrollar lo que se supone ya por naturaleza lo teníamos, el saber dibujar, el saber escribir. Como todo, compañeros, todo beneficio, todo instrumento trae grandes beneficios. Pero si no sabemos medir o no lo sabemos utilizar debidamente o exageramos en su utilización, podemos, por tanto, caer en lo que te estoy diciendo, la falta de creatividad del alumno para dibujar, para crear algún cuadro representativo, algún dibujo de algún gran pedagogo. Que si bien es cierto, con la tecnología puedo pasar inclusive la vida propia de Freinet, de Montessori o de quien usted quiera, pero al no tener la tecnología se viene todo el mundo para abajo. Recordemos que hace poco Facebook, Instagram, Twitter fallaron y dejaron durante buenas horas el servicio a la que la gente estaba dependiendo. ¿Y qué fue de esta gente? Creo que sabemos cómo les pasó a los que dependen al 100% de la tecnología, al 100% de las TICs, de los medios de comunicación. ¿Qué pasa si en un momento determinado a futuro, pues todo se derrumba en cuanto a la tecnología, en cuanto a algún hackeo, en cuanto a cosas por el estilo? Que sea del maestro que se hizo dependiente de la tecnología, que sea del alumno que se hizo dependiente de la tecnología, si por situaciones X, bien sea de electricidad, de luz, bien sea técnicas, de repente nos quedamos sin estos instrumentos. Al ser dependientes al 100%, imagínate el caos que se provocaría. Entonces creo que esta tendencia no es mala, pero sí hay que irla limitando, hay que irla acotando, hay que ir definiendo hasta qué porcentaje tenemos que basarnos
en ella. Pues bien, jóvenes, hemos concluido una de lo que viene siendo nuestras clases. En unos cuantos segundos nos conectamos a la segunda para continuar con este tema de los enfoques teóricos de la didáctica, de cómo podemos hacer eficiente educación. Y como lo hemos visto, para algunas tendencias es en el maestro, es la clave. Para otros, como vamos a ver, no es el maestro, es el educando, es el alumno. Donde vamos a entrar las baterías como hasta la fecha se ha manejado desde el siglo XVIII, con Jacobo Rousseau, con Pestalozzi y otros más, que vienen a poner el grito en el cielo o la alerta en el cielo sobre el concepto de educación, a darle importancia al maestro y no al alumno, a darle importancia al contenido y no al alumno. Es ahora el alumno el punto, la clave, conociendo, definiendo sus cualidades, sus virtudes, los que nos permitirá un mejor proceso. Lo estamos viendo ahorita con la tecnología educativa, que no es tanto el maestro ni es tanto el alumno, sino es el medio, el instrumento, el material didáctico a través del cual se da el proceso de aprendizaje para que éste sea eficiente, para que éste pueda, por tanto, a través de la imagen, a través de las tecnologías, de las innovaciones, como el alumno pueda tener esta diversificación y diversidad, mejor dicho, de enseñanza y pueda mejor tener este conocimiento. Les dejo, compañeras, nos vemos en unos segundos en la siguiente clase. Luego, terminando esta otra clase, pues nos veríamos en Zoom para cualquier duda, aclaración, comentario. Nos vemos, compañeros.